Tras haber dado suficiente explicaciones de la gran puerta y de su simetría, Polifilo prosigue su discurso describiendo óptimamente su acabado y trabajadísimo adorno y cuán admirablemente estaba compuesta luego a la noble muchedumbre, de los que se dedican al placentero amor, que no se sienta molesta porque me haya demorado tanto en el anterior relato. Tal vez no les ha agradado, deseosos como están de que se trate de aquello que, aunque en sí mismo es amargo, constituye el alimento del que se nutren con ánimo paciente sus corazones, alegremente dedicados a ello. Pero no sea yo inculpado por eso, pues tiene la culpa la variabilidad natural de los afectos humanos. El pan, grato al paladar sano, algunas veces es desagradable al enfermo, pero enseguida vuelve a gustarle cuando, habiéndolo comido, se siente mejor. Lo hice para expresar la finalidad propia de la arquitectura, que es la consecución de la armonía de lo sólido del edificio. Después, el arquitecto es libre de reducirlo a divisiones menudas, como el músico, que habiendo concebido el tono y medido el tiempo en una máxima, luego lo divide en menudas particiones cromáticas y lo refiere al conjunto. De modo semejante, tras la invención, la principal regla peculiar al arquitecto es la cuadratura, que con sus pequeñísimas divisiones le permite mantener la armonía y el ritmo del edificio y distribuir en él los adornos convenientes sin dañar el conjunto. Gracias a la observación de estas reglas, la puerta que digo era bellísima por su admirable composición y por su excelente invención, y, teniendo unidas en sí tanta elegancia extraordinaria y tan cuidadosa distribución, parecía irreprochable hasta en sus menores detalles. Por lo tanto, estimo ahora adecuado describir su perfecta composición. Lo primero que se presenta a la derecha es el estilopodio o columnipedio bajo las basas de las columnas. Si se le quita la cornicilla de arriba con sus molduras, permanece más ancho que alto, según las reglas del arte, es decir, cuadrangular. Me conviene utilizar términos conocidísimos, aunque no vernáculos, porque se ha corrompido y mermado aquel tesoro nuestro de palabras con las que podríamos explicar adecuadamente todas las particularidades de esta obra. Pero con los que no entienden estos términos, tendremos que razonar aparte. Así pues, en esta, como yo la llamo, ara, se había conservado la superficie frontal, con delicados relieves en alabastro transparente, discretamente rebajada entre golas cubiertas de hojas. En ella había sido esculpido con gran cuidado un hombre de edad madura, robusto y de aspecto rústico, con espesa barba cuyos pelos se rizaban en el mentón a causa de su difícil salida a través de la dura piel. Estaba sentado sobre una piedra y cubierto con una piel de macho cabrío que, pelada en su parte posterior, había atado en torno a sus caderas, mientras que la parte anterior pendía, con la pelambre hacia adentro, entre sus piernas musculosas. Delante de él, entre sus gruesas pantorrillas, había un yunque fijado en un nudoso tronco. Inclinado sobre este con el martillo en alto, fabricaba un par de candentes alitas, forjándolas a golpes. Enfrente estaba sentada una nobilísima matrona que tenía sobre los hombros delicados dos plumosas alas. Sentado en su regazo había un niño desnudo, su hijo, con las nalguitas sobre la carnosa pierna que la diosa madre tenía un poco levantada, ya que su pie desnudo estaba apoyado sobre una piedra, unida con el asiento del martillante artesano simulando un montículo, que contenía también una cuevecilla con una pequeña fragua en la que ardía un fuego semejante al carbúnculo. La matrona tenía las abundantes crenchas lindamente levantadas sobre la amplia frente en torno a la cabeza, y estaba tan delicadamente representada que no sé cómo las restantes figuras que presenciaban aquella obra de artesanía no se movían hacia ella. Había también un guerrero de rostro airado, cubierto con una antigua coraza con la égida, con la espantosa cabeza de la medusa en el pecho y otros nobles adornos. Un talí atravesaba su ancho pecho, y sostenía con el musculoso brazo, algo levantado, una lanza. Su cabeza estaba protegida por un casco con cimera y penacho y su otro brazo no se veía, porque estaba oculto por las figuras de delante. Detrás de la cabeza inclinada del artesano, aparecía un joven del que solo se veía del pecho para arriba, vestido de paño fino. El artista había realizado cuidadosamente esta obra y la había introducido en el marco ondulado del ara sobre un fondo de piedra de color coral, que estaba colocada bajo los cuerpos y los miembros desnudos de las figuras. Su color se difundía a través de la piedra traslúcida y daba como resultado un tono rosado que contrastaba con el rojo del espacio vacío entre aquellas. Todo el lineamiento de este subcolumnio se repetía en el otro, cambiando solo la escena representada. En el subcolumnio izquierdo estaba esculpido un hombre desnudo de edad viril, de mirada benévola y con el aire de tener una gran rapidez. Estaba sentado sobre un asiento cuadrado adornado con antiquísimos cincelados. Calzaba coturnos cuyas cintas envolvían sus piernas hasta la pantorrilla y tenía dos alas en cada pie. Y figuraba allí la misma matrona que en el relieve anterior, representada desnuda a la manera de las diosas, de cuyo pecho delicado brotaban dos firmes senos, duros y redondos, y tenía anchas caderas.
Una y otra eran tan semejantes que se deducía claramente que representaban a la misma persona, pero ésta ofrecía su hijo al hombre para que lo educara. Este mostraba astutamente 3 flechas al niñito, ya alado, que, andando sobre sus piececitos, se inclinaba hacia él. Por tal acto se conjeturaba fácilmente en qué arte le iba a adiestrar. La Divina Madre sostenía un carcar vacío y un arco sin tensar. A los pies del maestro yacía un caduceo con serpientes. También aquí se encontraba el guerrero, y una mujer con casco, vestida con una volante camisa que dejaba al descubierto sus pechos. Llevaba esta sobre una lanza un trofeo que consistía en una coraza colgada del asta y una esfera con 2 alas en la punta, entre una y otra ala estaba escrito, NIH y LF y RMVM. Las 2 columnas dóricas de pórfido reluciente y terso, de 7 diámetros de altura, que estaban situadas sobre estos cuadrados, eran de un oscuro color púrpura, con manchitas redondas más claras confusamente diseminadas. Cada una tenía 24 estrías entre los bien dispuestos astrágalos o cordones, pero de sus 3 partes, solo la inferior estaba reforzada con junquillos. La razón por la que estaban estriadas así con el tercio acanalado, pensé que era el hecho de que esta excelente fábrica o templo debía estar dedicada ritualmente a un dios y una diosa, ya fueran madre e hijo, padre y madre, padre e hija o algo similar. Porque los sabios padres antiguos atribuían al sexo femenino mayor parte de acanaladura que al masculino a causa de que su lúbrica naturaleza excede a la viril en lascivia. El origen de todas las columnas estriadas fue el estar destinadas a templos de diosas, indicándose por medio de las estrías el plegado del vestido femenino, y sobre ellas pusieron el capitel con las volutas pendientes hacia abajo para imitar la retorcida cabellera de las mujeres y sus adornos. Aquellas cariátides que tienen como capitel una rizada cabeza de mujer, fueron situadas en el templo de aquel pueblo rebelde cuando fue reconquistado, para perpetua memoria de su inconstancia, semejante a la femenina. Estas altas y exentas columnas a que me refería se alzaban sobre basas de bronce, sus toros, o cimbrias que descansaban sobre plintos, estaban estrechamente rodeados por una faja de hojas de encina con sus frutos, que les daba la vuelta. Los capiteles que las coronaban eran de la misma materia que las basas, de la forma conveniente y requerida por la armonía del conjunto, mejores que los que hizo Calimaco Catatecnos para expresar la belleza del acanto que había germinado sobre el cestillo en la sepultura de la Virgen Corintia. Estaban cubiertos por ábacos o opérculos curvos adornados en el centro con el lirio. Su vaso estaba egregiamente revestido por 2 filas de 8 hojas de acanto al modo romano o corintio. Fuera de las hojas brotaban las hélices menores, que, adelantándose hasta el centro del vaso, levantaban el lirio, adherido bellísimamente a la parte cóncava del ábaco, y luego los caulículos se enroscaban en espiral bajo el saliente de éste. Parecían las columnas que puso Agripa con tanto acierto en el pronaos del Panteón. Su altura era igual al diámetro íntegro de la parte inferior, guardando la simetría en todas sus partes y accesorios. El umbral de la puerta era una enorme piedra durísima de color verde, sembrada de máculas blancas, negras y amarillas y de otras diversas manchas imprecisas. Sobre él se alzaban las rectas jambas, destacadas en la entrada y relucientes. Su anchura era de 1 paso, como el umbral, pero su cara externa sobresalía notablemente. No había señal alguna de goznes ni en el umbral ni el dintel, ni indicio de las cabezas de hierro de las grapas que sostienen los semicapiteles de piedra. Desde allí subía el arco, con las molduras requeridas y los mismos ornamentos que las fascias del arquitrabe, es decir, bolas o perlas, husos partidos y ensartados y orejuelas de perro y úndulas a la manera antigua, sinuosas o desflecadas, y los caulículos. Su espina o fíbula o clave 43 era notabilísima, admirable, de invención sutil y atrevida y elegante acabado, pues vi atónito un águila casi de bulto redondo, con las alas abiertas, hecha de piedra dura y negrísima. Tenía agarrado amorosamente por sus vestiduras a un niño noble y delicadísimo, con tanto cuidado que las puntiagudas y ganchudas uñas, volviéndose hacia abajo, no dañaban las tiernas carnes. Y arrastrándole con las garras por los bordes de las ropas, abrazando con las patas el gordezuelo y redondo pecho, desnudaba al niño que colgaba de ella, del ombligo para abajo, las tiernas nalguillas se retorcían entre los muslos cubiertos por las plumas del ave. Este hermosísimo niño, digno de quien lo había raptado para sí, presentaba en su carita muestras de estar asustado por lo que ocurría. Tenía abiertos los bracitos y se había agarrado estrechamente con las gordezuelas manos al hueso remero, que es el que une el cuerpo a las alas abiertas para el vuelo de forma que puedan moverse. Y, echando hacia atrás las piernas turgentes e infantiles, había puesto los piececitos sobre la ancha cola. Esta, que era bellísima, descendía por debajo de la clave del arco. El niño estaba esculpido hábilmente en la capa blanca del ágata u ónice, y el ave en el sardónice, que es la otra capa de la piedra.
Esta exquisita escultura me dejó estupefacto, pensando con qué perspicacia imaginó el elegante artista una aplicación tan adecuada de la naturaleza de esta piedra a tal función y propósito. Al ver que el águila tenía erizadas las plumas cercanas al pico y este entreabierto, mostrando la lengua como jadeando, conjeturé que estaba llena de amoroso deseo. Seguía con su espalda la vuelta del arco, y también la espalda del niño colgado. El intradós del arco tenía un sofito dispuesto en pequeños casetones cuadrados egregiamente diseñados, en cuyo centro colgaban en alto relieve rosetas por toda la anchura de las jambas hasta la altura de los capiteles, desde los que se iniciaba la curvatura del arco sobre el hueco de la puerta. En los triángulos que generaba el arco había sendas pastóforas de nobilísima escultura, con la técnica que el vulgo llama de camafeo. Los paños revoloteaban en torno al cuerpo virginal, dejando al descubierto parte de las bellas piernas, pecho y brazos. Estas ninfas, con el cabello suelto y descalzas, tendían hacia el vano el trofeo de la victoria. Eran lechosas y blanquísimas, y ocupaban todo el espacio triangular, cuyo fondo era de piedra negrísima que imitaba metal. Detrás de las columnas se veían las blancas placas adheridas de excelente mármol. Sobre el arquitrabe se asentaba el friso, en medio del cual había sujeta una tablilla de metal dorado, con un epigrama de egregias mayúsculas griegas grabadas en plata incrustada, que decía así: 0 eoieaigt, poetikai te filgiu epcuti aione ioi kaiam paecati 2 iai con acento 2 en pisim iacestati, diais veneri et filio amori, vaques et seres de propriis, silis et substantiis, matri pientisimae. Sostenían la tablilla de bronce por sus extremos dos niños o espíritus alados, tan perfectamente formados que el diligente escultor de los célebres niños portadores de la concha ravenata no vio semejante modelo, uniendo las gordezuelas manos a la tablilla, la sostenía cuidadosamente, eran de bronce y estaban desnudos, destacando sobre un fondo de piedra azul, de color más intenso que aquella que, en forma de pastillas, segrega el azul perfecto, que brillaba como el vidrio. En el frente del friso que se extendía sobre las columnas de pórfido, había despojos de corazas, lorigas tejidas con múltiples mallas, clípeos, gáleas, faces, segures, hachas, aljabas, dardos y otras muchas máquinas bélicas, aéreas, marítimas y terrestres, de factura dignísima y situadas a ambos lados. Simbolizaban sin duda las victorias, potencias y triunfos del amor, que hicieron que el tonante Júpiter se metamorfoseara y que los mortales perecieran por su causa. Ordenadamente seguía luego la admirable cornisa, con todos los lineamentos que decentemente concurren a la elegancia de la obra, porque, de otro modo, así como cuando en el cuerpo humano están discordes unas cualidades con otras sobreviene la enfermedad, y como cuando no hay armonía en el conjunto y los accidentes no están sabiamente distribuidos en el debido lugar, se produce la deformidad, así ni más ni menos, es deforme y enferma la fábrica en la que no se halla la debida armonía y el orden adecuado. Esto lo confunden los modernos ignorantes, porque desconocen la justa distribución. Pero nuestro sapientísimo maestro compara el edificio con un cuerpo humano bien proporcionado en sus partes y vestido decorosamente. Encima de esta corona de gradación inversa, se alzaban 4 cuadros, 2 sobre el orden de las columnas estriadas o cariáticas y 2 entre ellas. En medio de estas últimas había una ninfa de excelente escultura, de oricalco, con 2 antorchas, una vuelta hacia la grave tierra, apagándose, y otra encendida, hacia el sol. Tenía la ardiente en la mano derecha y la otra en la izquierda. En el cuadro de la parte derecha había la celosa Clímene, con los cabellos convertidos en móviles frondas, y a Febo enfurecido. Ella lloraba por no poder seguirle y él huía, fustigando a los 4 velocísimos caballos de su rápida cuadriga, ni más ni menos que quien corre perseguido por un enemigo mortal. En el recuadro situado sobre el orden de columnas izquierdo se contenía, en inusitada escultura, la escena de Cipariso elevando en el aire los tiernos miembros, desconsolado por haber asaeteado a la sierva, y Apolo llorando ardientemente. El tercer cuadrado de la izquierda, vecino a este, ofrecía este bellísimo relieve: Leucotoe, muerta impíamente por su propio padre, mudaba las blancas y juveniles carnes en tiernas cortezas, móviles frondas y flexibles ramas. En el cuarto cuadrado se mostraba la displicente Dafne, que, sorda a los ardientes deseos del melenudo Delio, tendía dolorosamente hacia los cálidos cielos las carnes virginales transformadas en follaje perenne. Con el orden debido, sobre el cimacio, que así se llama la última línea de cualquier contorno, de estas escenas que he descrito, se extendía sobresaliendo una corona de dentículos y ovas, intercalados los rayos o dardos entre una y otra ova, y hojarasca, ímbrices, verticilos y conchas y otros adornos y obras eximias, y mútulos con los astrágalos sin defecto alguno, y por último la cima, adornada con bella labor de acanto. Su escultura era tan excelente que no aparecía el menor estigma del corrosivo trépano, propio de las obras esculpidas groseramente.
Volviendo al frontispicio o frontón, en cuya disposición, como ya he dicho antes, se resumen todas las molduras de las cornisas del conjunto, con excepción de la nacela, que en esta parte falta, ahora corresponde explicar su superficie triangular, semejante al coronamiento de un templo, cuya contemplación me dejaba admirado. Allí fue situada, ocupando el mayor espacio posible entre los ángulos, una corona cuidadosamente tejida y realizada con diversas hojas, frutos y tallos, de piedra muy verde, atada en 4 de sus partes por cintas enroscadas entre los haces, sostenida por 12 silas semihumanas con la parte inferior de pez, que la sujetaban con un brazo arriba y otro abajo. Extendían sus colas de monstruo marino, revueltas en espirales, a una y otra parte de los ángulos sobre el cimacio de la cornisa, y tendían hacia el extremo de esta escamosa cola las aletas. Tenían rostros de doncella y los cabellos en partes retorcidos sobre la frente, en partes sueltos, rizándose sobre las sienes, y los restantes femeninamente dispuestos alrededor de la cabeza. De sus hombros brotaban alas de arpía, extendidas hacia los remolinos de la revuelta cola, y de sus monstruosos flancos aletas de foca allí donde comenzaban las escamas, que iban extendiéndose paulatinamente hacia el extremo de la cola. Los pies, dirigidos hacia la corona, eran de ternera marina, que repele la ira celeste. En el interior de la corona vi una cabra hirsuta y fecunda que amamantaba a un niño que estaba sentado debajo de ella, con una de las carnosas piernecitas extendida y la otra algo retraída hacia sí. Agarrándose con los bracitos a los colgantes y rojizos pelos, tendía el rostro hacia las ubres hinchadas para chuparlas. Una ninfa se inclinaba cariñosamente y sostenía levantada una pata de la cabra con la mano izquierda, mientras que con la otra acercaba las hinchadas y pesadas ubres hacia la boca chupona del lactante. Bajo ella se leía, Amalthea. Y otra ninfa, que estaba en pie ante la cabeza del animal, con un brazo le rodeaba complaciente el cuello y con la otra mano le frenaba con destreza por los cuernos. Había otra en medio, con frondas en una mano y sosteniendo con la otra una antiquísima taza de asas exquisitas, a sus pies estaba escrito, Mussa. Dos ninfas más, entre una y otra de las 3 ya dichas, bailaban saltando ágilmente con instrumentos propios de los coribantes, cubiertas con vestidos ninfales que imitaban en la escultura el movimiento de la forma agitada. Cuán hábilmente había sido figurado su misterio en su noble factura. Aquellos bajorrelieves sin duda no eran del escultor Poricleto, ni de Fidias ni de Lisipo, ni siquiera Scoupes, Briaxis, Timoteos, Leocares y Cien sirvieron con tan magistral cincel a la piadosa Artemisia, reina de Caria, porque esta obra estaba maravillosamente hecha, más allá del ingenio humano y de las posibilidades de cualquier escultor. Finalmente, en el mismo frontón del templo o frontispicio, bajo la cornisa superior, en la parte plana, aparecían incisas en perfectas mayúsculas áticas estas 2 palabras, Diosa y Gios. Tal era la admirable composición y excelente disposición que se observaba en esta conspicua y bellísima puerta. Si toda su admirable armonía no quedara suficientemente explicada, debe achacarse a mi temor hacia la prolijidad y a la carencia de los vocablos adecuados para describirla completamente. Y puesto que el tiempo devorador había dejado intacta solamente esta, no juzgué oportuno pasar adelante sin haber dicho y tratado algo de ella en particular. Está claro que las ruinas del edificio que dije por todas partes hacían gran ostentación de construcción admirable, y esto se apreciaba a simple vista porque había aquí y allá algunas obras que se habían conservado intactas, como en las partes inferiores algunas columnas enanas, concebidas para resistir un tremendo peso. Otras eran corintias, de énfasis nunca visto, con la moderada hinchazón que requería la simetría y según las exigencias del peso y el adorno, ingeniosamente extraída su hábil proporción a semejanza con el cuerpo humano. Igual que a un hombre que tiene que sostener un gran peso, le conviene tener anchas plantas bajo piernas robustas, así en una construcción armoniosa se atribuye el peso a las columnas enanas y el adorno a las corintias y jónicas, que son gráciles. Todas las partes tenían una laudable elegancia, según requería la armonía de la construcción. El reparto de la coloración de los mármoles era adecuado a dar gracia a los objetos, y así había pórfido, ofita, piedra númida, alabastro, piropesile, piedra lacedemonia y mármol blanco y rojo sembrado de blanquísimas manchas, y otras piedras de diversos colores confusamente. Nuestro sapientísimo maestro compara el edificio con un cuerpo humano bien proporcionado en sus partes y vestido decorosamente. Encima de esta corona de gradación inversa, se alzaban 4 cuadros, 2 sobre el orden de las columnas estriadas o cariáticas y 2 entre ellas. En medio de estas últimas había una ninfa de excelente escultura, de oricalco, con 2 antorchas, una vuelta hacia la grave tierra, apagándose, y otra encendida, hacia el sol. Tenía la ardiente en la mano derecha y la otra en la izquierda. En el cuadro de la parte derecha había la celosa Clímene, con los cabellos convertidos en móviles frondas, y a Febo enfurecido.
Ella lloraba por no poder seguirle y él huía, fustigando a los 4 velocísimos caballos de su rápida cuadriga, ni más ni menos que quien corre perseguido por un enemigo mortal. En el recuadro situado sobre el orden de columnas izquierdo se contenía, en inusitada escultura, la escena de Cipariso elevando en el aire los tiernos miembros, desconsolado por haber asaeteado a la sierva, y Apolo llorando ardientemente. El tercer cuadrado de la izquierda, vecino a este, ofrecía este bellísimo relieve: Leucótoe, muerta impíamente por su propio padre, mudaba las blancas y juveniles carnes en tiernas cortezas, móviles frondas y flexibles ramas. En el cuarto cuadrado se mostraba la displicente Dafne, que, sorda a los ardientes deseos del melenudo Delio, tendía dolorosamente hacia los cálidos cielos las carnes virginales transformadas en follaje perenne. Con el orden debido, sobre el cimacio, que así se llama la última línea de cualquier contorno, de estas escenas que he descrito, se extendía sobresaliendo una corona de dentículos y ovas, intercalados los rayos o dardos entre una y otra ova, y hojarasca, ímbrices, verticilos y conchas y otros adornos y obras eximias, y mútulos con los astrágalos sin defecto alguno, y por último la cima, adornada con bella labor de acanto. Su escultura era tan excelente que no aparecía el menor estigma del corrosivo trépano, propio de las obras esculpidas groseramente. Volviendo al frontispicio o frontón, en cuya disposición, como ya he dicho antes, se resumen todas las molduras de las cornisas del conjunto, con excepción de la nacela, que en esta parte falta, ahora corresponde explicar su superficie triangular, semejante al coronamiento de un templo, cuya contemplación me dejaba admirado. Allí fue situada, ocupando el mayor espacio posible entre los ángulos, una corona cuidadosamente tejida y realizada con diversas hojas, frutos y tallos, de piedra muy verde, atada en 4 de sus partes por cintas enroscadas entre los haces, sostenida por 12 silas semihumanas con la parte inferior de pez, que la sujetaban con un brazo arriba y otro abajo. Extendían sus colas de monstruo marino, revueltas en espirales, a una y otra parte de los ángulos sobre el cimacio de la cornisa, y tendían hacia el extremo de esta escamosa cola las aletas. Tenían rostros de doncella y los cabellos en partes retorcidos sobre la frente, en partes sueltos, rizándose sobre las sienes, y los restantes femeninamente dispuestos alrededor de la cabeza. De sus hombros brotaban alas de arpía, extendidas hacia los remolinos de la revuelta cola, y de sus monstruosos flancos aletas de foca allí donde comenzaban las escamas, que iban extendiéndose paulatinamente hacia el extremo de la cola. Los pies, dirigidos hacia la corona, eran de ternera marina, que repele la ira celeste. En el interior de la corona vi una cabra hirsuta y fecunda que amamantaba a un niño que estaba sentado debajo de ella, con una de las carnosas piernecitas extendida y la otra algo retraída hacia sí. Agarrándose con los bracitos a los colgantes y rojizos pelos, tendía el rostro hacia las ubres hinchadas para chuparlas. Una ninfa se inclinaba cariñosamente y sostenía levantada una pata de la cabra con la mano izquierda, mientras que con la otra acercaba las hinchadas y pesadas ubres hacia la boca chupona del lactante. Bajo ella se leía, Amalthea. Y otra ninfa, que estaba en pie ante la cabeza del animal, con un brazo le rodeaba complaciente el cuello y con la otra mano le frenaba con destreza por los cuernos. Había otra en medio, con frondas en una mano y sosteniendo con la otra una antiquísima taza de asas exquisitas, a sus pies estaba escrito, Mussa. Dos ninfas más, entre una y otra de las 3 ya dichas, bailaban saltando ágilmente con instrumentos propios de los coribantes, cubiertas con vestidos ninfales que imitaban en la escultura el movimiento de la forma agitada. Cuán hábilmente había sido figurado su misterio en su noble factura. Aquellos bajorrelieves sin duda no eran del escultor Policleto, ni de Fidias ni de Lisipo, ni siquiera Scoupes, Briaxis, Timoteos, Leocares y Cien sirvieron con tan magistral cincel a la piadosa Artemisia, reina de Caria, porque esta obra estaba maravillosamente hecha, más allá del ingenio humano y de las posibilidades de cualquier escultor. Finalmente, en el mismo frontón del templo o frontispicio, bajo la cornisa superior, en la parte plana, aparecían incisas en perfectas mayúsculas áticas estas 2 palabras, Diosa y Gios. Tal era la admirable composición y excelente disposición que se observaba en esta conspicua y bellísima puerta. Si toda su admirable armonía no quedara suficientemente explicada, debe achacarse a mi temor hacia la prolijidad y a la carencia de los vocablos adecuados para describirla completamente. Y puesto que el tiempo devorador había dejado intacta solamente esta, no juzgué oportuno pasar adelante sin haber dicho y tratado algo de ella en particular. Está claro que las ruinas del edificio que dije por todas partes hacían gran ostentación de construcción admirable, y esto se apreciaba a simple vista porque había aquí y allá algunas obras que se habían conservado intactas, como en las partes inferiores algunas columnas enanas, concebidas para resistir un tremendo peso.
Otras eran corintias, de énfasis nunca visto, con la moderada hinchazón que requería la simetría y según las exigencias del peso y el adorno, ingeniosamente extraída su hábil proporción a semejanza con el cuerpo humano. Igual que a un hombre que tiene que sostener un gran peso, le conviene tener anchas plantas bajo piernas robustas, así en una construcción armoniosa se atribuye el peso a las columnas enanas y el adorno a las corintias y jónicas, que son gráciles. Todas las partes tenían una laudable elegancia, según requería la armonía de la construcción. El reparto de la coloración de los mármoles era adecuado a dar gracia a los objetos, y así había pórfido, ofita, piedra númida, alabastro, piropesile, piedra lacedemonia y mármol blanco y rojo sembrado de blanquísimas manchas, y otras piedras de diversos colores confusamente mezclados, y columnas cuya altura se calculaba por otra regla que la del diámetro inferior. Encontré también una rara especie de basas en forma de almohadón, que tenían sobre el plinto dos escocias separadas por una interposición de hipotraquelios y astrágalos, con el toro encima. En diversas partes las ruinas estaban ocultas por la colgante y densa yedra, que serpeaba del suelo hacia arriba, con sus dispersos racimos abundantes en negras bayas y su verdosa pelusa. La madera de esta planta, convertida en copa, separa a Bacó de Tetis, y aquí y allá, ocupando muchos lugares del antiguo edificio, había muchas otras plantas de las que crecen sobre los muros. En las hendiduras crecía la vivaz digital, y en otras partes colgaban el cotiledón, y el erogenetón, que lleva un nombre tan grato, pendía hacia abajo en las cortaduras. Y en otras roturas crecían la parietal y la diurética alcinia y el helecho y el adianto y el asplenión, a franjas, con el reverso del color de la herrumbre, y la nudosa selenita menor y otras plantas que gustan de la vetustez de los muros y de las piedras, y el culantrillo y la verdosa oliveta, habitantes de las ruinas, de modo que muchas dignas obras estaban cubiertas y escondidas. Y las grandes y torneadas columnas que estaban caídas parecían más bien un confuso montón de troncos derribados en el suelo. Entre las ruinas aparecían restos de notables estatuas de diversas formas y actitudes, muchas estaban desnudas, algunas vestidas con túnicas arrugadas que se adherían al cuerpo desnudo, dejando adivinar los miembros cubiertos por ellas, unas se apoyaban en el pie izquierdo y otras sobre el derecho, teniendo la cabeza perpendicular sobre el centro del talón de apoyo y el otro pie libre y despojado de todo peso, extendido, con una altura de 6 pies o 4 codos. Algunas estaban aún íntegras, en pie sobre sus pedestales, y otras sentadas en tronos con modesta disposición. Vi innumerables trofeos, botines de saqueos e infinitos ornamentos y bucráneos y cráneos de caballo dispuestos con el debido intervalo, de sus cuernos colgaban restos de guirnaldas con ramas y frutos, más gruesas en el centro que en los extremos, con niños que jugaban a cabalgar. De todo ello se infería inmediatamente cuán fértil era el ingenio del docto arquitecto en cuidado, estudio y aplicación y cuán fecunda se mostraba su inteligencia en vigilancia y con cuánto placer había llevado a cabo laboriosamente su propósito. Y también cuán grande era la euritmia que demostraba la talla de la piedra y cuánto arte mostraba la escultura, pues tanta era la facilidad del artífice, que su materia parecía ser antes blanda arcilla y creta que duro mármol, y cuán estrechamente habían sido unidas las piedras unas a otras y que bien ordenadas estaban, niveladísimas y regularmente situadas. Este fue el arte auténtico, que pone al descubierto nuestra confiada ignorancia, detestable presunción y manifiesto y dañosísimo error. Esta es la clara luz que dulcemente invita a su contemplación para iluminar nuestros ojos ofuscados, porque ninguno permanece ciego con los ojos abiertos si no es que, resistiéndose a ella, la rehuye. Esta es la que acusa a la nefanda avaricia, rapaz y devoradora de toda virtud, gusano que roe continuamente el corazón de quien es su cautivo, maldito obstáculo y óbice para los ingenios dotados, enemiga mortal de la buena arquitectura, ídolo execrable del siglo presente, tan indigno y tan venerado para nuestro daño, veneno funesto. ¿Qué haces la desgracia de quien es herido por ti? ¿Cuántas obras magníficas arruinas e impides? Estando arrebatado y preso de un amable e impensable placer con estas cosas, admirando tanto la santa y venerable antigüedad, me encontré lanzando miradas indeterminadas, vacilantes y ávidas. Mirando aquí y allá con gran gusto, llena mi mente de admiración hasta rebosar, examinaba las escenas esculpidas meditando su significado, especulando profundamente sobre ello con espontáneo placer, con la boca abierta durante largo rato. No faltó allí nada que pudiera satisfacer mis ojos ávidos y mi insaciable apetito de mirar y remirar aquellas obras excelentes y antiquísimas. Despojado, pues, de todo otro pensamiento, solo me acordaba a menudo de mi amada Polia, gratísimamente conservada en mi tenaz memoria. Pero, por todo esto, con un sonoro suspiro la relegaba un tanto, no sin dificultad,
Y volvía a mirar aquellas gratísimas bellezas polifilo. Comenzando a entrar por la puerta descrita, contemplaba también con gran placer el adorno admirable de su ingreso, y queriendo luego volverse atrás ve al dragón monstruoso increíblemente aterrorizado, por el cual emprende la huida por lugares subterráneos. Finalmente encuentra la deseadísima salida y llega a un lugar ameno, audible y grande, cosas serias sin duda poder narrar y describir con facilidad y detalle la factura increíble e inexpresable composición de la vastísima estructura, la magnitud del edificio tan grande y la belleza de la puerta, convenientemente situada en un lugar patente y visible. El placer que yo experimentaba al contemplarla era mayor que mi sorpresa, porque, por Júpiter, pensaba que ninguna tarea resulta difícil a los dioses, y casi me inclinaba a creer que ningún artífice ni ninguna sabiduría humana eran capaces de componer tal vastedad, expresar ideas tan amplias, concebir tanta novedad, adornar con tal elegancia y disponer con tan singular simetría, y, sin añadidos ni correcciones, definir perfectamente la noble e impensable ostentación de aquella obra. Por esta razón, no dudo que si el historiador de la naturaleza hubiese visto u oído esto, habría tenido en poco a Egipto, aunque el trabajo y el ingenio de sus artífices era admirable, los cuales, distribuidos en distintos talleres y elegida la parte que iban a esculpir cada uno y anotadas las dimensiones, guardaban tanto la simetría cada uno en su pedazo, que luego eran capaces de componer un coloso enorme tan perfectamente como si hubiera sido realizado por un solo artífice. Y hubiese tenido en poco asimismo la sagaz habilidad del arquitecto Sátiro y de los otros artífices famosos, y principalmente en el Cimandro la obra magnífica del excelente Memnón, consistente en 3 grandes estatuas del supremo Júpiter esculpidas en una sola piedra, una de las cuales, que estaba sentada, tenía los pies de más de 7 codos. Igualmente habría quedado pequeño aquí el maravilloso prodigio de la estatua de la magnánima Semiramis esculpida en el monte Bajistano, que medía 17 estadios. Y guardando silencio sobre la insolente magnitud de las pirámides de Memphis, los escritores hubieran escrito más ampliamente sobre esta y habrían olvidado los teatros famosos y los anfiteatros y las termas y edificios sagrados y profanos y acueductos y colosos. Y habrían 59 dejado de lado el maravilloso y estupendo Apolo trasladado por Lúculo y el Júpiter dedicado al César Claudio y el que fue hecho por Lisipo para Tarento y la maravilla de Kerslindio en Rodas, y los colosos realizados por Cenodoro en Galia y en Roma y el increíble Serapis de 9 codos hecho de esmeralda y el famoso laberinto de Egipto y la estatua de una sola pieza de Hércules en Tiro. Y aplicando su elocuencia a la suma alabanza de lo que antes he descrito, lo habrían proclamado lo más admirable de todo, aunque en el templo de Júpiter se encontrara la maravilla inestimable del obelisco de 40 codos de alto, 4 en un frente y 2 en otro, hecho de 4 fragmentos. Mirando, pues, insaciablemente unas obras y otras, todas bellísimas y enormes, pensaba, si los fragmentos de la santa antigüedad y sus pedazos y ruinas y sus escombros me producen tan estupenda admiración y tanto placer al mirarlas, que no produciría su integridad. Y dije así entre mí razonablemente, tal vez en el interior está la venerable ara de los misteriosos sacrificios y las llamas sagradas, o la estatua de la divina Venus o Afrodisio, o la de su hijo Arquero y Sagitario. Y cuando puse el pie derecho en el sagrado umbral, me salió al encuentro un ratón blanco que huía. Y habiendo entrado con curiosidad rápidamente y sin otro pensamiento en el brillante y abierto acceso, se presentaron a mis ojos escrutadores cosas dignas de eterna atención. Allí, a derecha e izquierda, la pared estaba cubierta de planchas de mármoles pulidísimos, y en medio de cada muro había incrustado un gran círculo, rodeado por una frondosa corona, en notable asociación de relieves. El círculo era de piedra negrísima, resistente al duro hierro, de brillo espejo. Cuando pasé entre ambos, sin darme cuenta de su existencia, fui repentinamente asustado por mi propia imagen. No menos prestamente fui repuesto por un inesperado placer, porque en ellos se ofrecía claramente el juicio de las escenas de mosaicos admirablemente pintadas, y en las 2 partes inferiores, bajo los brillantes espejos, había a lo largo de las paredes asientos de piedra. El pavimento estaba limpio y sin polvo y hecho con un agradable trabajo cerámico, el coloreado sofito se hallaba libre de las detestables telarañas porque pasaba por allí continuamente el soplo de una brisa fresquísima. Este sofito alcanzaba las paredes cubiertas con las planchas de mármol bajo una ligadura, de invención sutilísima, que se extendía desde los capiteles de las derechísimas santas hasta el otro extremo del acceso, en una longitud que estimé aproximadamente de 12 pasos. Sobre la elegante ligadura comenzaba a ascender en arco el sofito, según la curvatura del arco de la puerta. Su fecunda invención se mostraba en sus hermosos relieves, que consistían en monstruillos acuáticos nadando en el agua simulada y tritones en las moderadas olas, y mujeres con retorcidas colas de pez, que se sentaban en hermosas actitudes sobre sus espaldas, algunas de ellas desnudas, enlazadas a los monstruos en mutuo abrazo, algunos tocaban flautas, otros,
Instrumentos fantásticos, algunos iban montados en extrañas vigas arrastradas por pacientes delfines, coronados con la fría flor del nenúfar, algunos vestidos con las hojas de esta planta, algunos tenían multitud de vasos llenos de frutos y cornucopias rebosantes, otros se azotaban mutuamente, con manojos de lirios y flores de barba silvana, algunos se protegían con cardos, los de la otra parte luchaban montados en caballos marinos y otras bestias diversas y nunca vistas, protegidas por caparazones. Y aquí se daba curso a la lascivia y tenían lugar juegos y fiestas, estaban óptimamente esculpidos y figurados con sus gestos vivaces y sus movimientos, y adornaban completamente uno y otro lado. En la vuelta de la bóveda vi una cuidadosísima obra de mosaico compuesta por exquisitas teselas de vidrio, unas con la superficie dorada y otras de colores diversos y gratísimos. Lo que primero se advertía era un friso de 2 pies de anchura que daba la vuelta a todo el espacio de la bóveda, desde la ligadura para arriba, y corría por la mitad del techo en 2 bandas. Era de colorido muy vivo y las hojas que lo componían tenían el verdor de las esmeraldas, con el embés purpúreo y sus flores eran azules y rojas, todo ello con graciosas curvas y entrelazos. Entre estas bandas, a un lado, vi pintada esta historia antigua, Europa jovencita nadando hacia Creta sobre el fingido toro, y el rey Agenor que mandaba a sus hijos Cadmo, Fénix y Sílice que siguieran a la seducida hermana para encontrarla, y como ellos, al no hallarla, mataron en la fuente al escamoso dragón con gran arrojo. Y como, tras haber consultado a Apolo, determinaron junto con sus compañeros edificar la ciudad allí donde se detuviera la mugidora ternera, por eso aquel país hasta hoy conserva su nombre, derivado del mugir de los toros. Edificaba, pues, Cadmo, Atenas, el otro hermano, Fenicia y el tercero, Cilice. Esta pintura musivaria expresaba oportunamente la historia y estaba óptimamente dispuesta y realizada con esmerado cuidado, con las ficciones, las representaciones y los colores naturales que exigían los hechos y los lugares. En el rectángulo de enfrente vi, realizado de un modo semejante, como la lasciva Pasífae, encendida por su amor infame, escondida y encerrada en la falaz máquina de madera, se unía con el robusto toro en abrazo secreto. Y luego al Minotauro, de forma monstruosa, preso y encarcelado en el fatigoso y extraviado laberinto. Por último, al sagaz Dédalo, habiendo huido ingeniosamente de aquel encierro, fabricando para sí y para Icaro las alas, y a este pobre infeliz, sin hacer caso del mandato y el ejemplo del padre, precipitándose en el ancho mar, al morir dio su nombre a las aguas Aiqueries, luego al padre, que se había mantenido incólume, colgando, para cumplir su voto, la máquina voladora de plumas en el templo de Apolo. Sucedió que yo miraba y remiraba, con la boca abierta y sin pestañear, con el ánimo arrebatado, prestando solo atención a aquellas historias bellísimas, tan bien dispuestas y perfectamente ordenadas y pintadas con sumo arte y elegantemente expresadas, que se habían conservado intactas. Tan tenaz era el material de unión, que las teselas de vidrio, colocadas de forma compacta y unidas permanentemente, estaban intactas hasta entonces y ninguna fuera de su sitio, porque el magnífico artífice había puesto sumo cuidado en esta obra excelente. Y allí caminaba yo paso a paso, examinando con atención con cuánta habilidad en el arte de la pintura había tenido cuidado de colocar con meditada distribución las figuras más cercanas en los planos adecuados y cómo las líneas de los edificios arrastraban hacia el objeto y como algunos lugares casi se perdían de vista y las cosas imperfectas se reducían poco a poco a lo perfecto y llegaban a los ojos como en la realidad, con los exquisitos adornos, aguas, fuentes, montes, colinas, vescuecilos, animales. El colorido se degradaba con la distancia y con la incidencia de la luz y con los oportunos reflejos en los pliegues de los vestidos y en los otros detalles, con no poca emulación de la ingeniosa naturaleza. Tan admirado y absorto estaba en contemplación, que casi me hallaba fuera de mí de este modo, había llegado al final del corredor, donde terminaban las graciosas escenas, y más allá la oscuridad era tan densa que no me atrevía a entrar. Pero cuando me volvía hacia la puerta para salir, iba oyendo un incesante fragor de huesos y crepitar de follaje por las abruptas ruinas. Me quedé de repente en suspenso y arrancado de mi dulce entretenimiento. Y luego oí más claramente aún como si arrastraran un gran buey muerto por aquel lugar lleno de abrojos y por las hacinadas ruinas desniveladas, acercándose a la puerta con un estrépito cada vez más próximo y mayor. Y oí el enorme silbido de una serpiente desmesurada. Me quedé estupefacto y sin habla, con los cabellos erizados, y no me resolvía a huir introduciéndome por aquellas tenebrosas oscuridades. Oh, desgraciado e infortunado de mí. He aquí que de repente veo con toda claridad alcanzar el umbral de la puerta, no cual Andrócles en su cueva, a un león cojeando, sino a un espantoso y horrible dragón que tenía una temblorosa lengua trífida vibrante, las mandíbulas rechinantes provistas de dientes puntiagudos y en forma de sierra y la gruesa piel cubierta de escamas.
Se deslizaba sobre el pavimento de conchas recorriendo con las batientes alas el lomo rugoso y enroscaba la larga cola con movimientos de serpiente, con grandes nudos capaces, ay de mí, que estaba medio muerto, de espantar al belicoso y acorazado Marte y de hacer temblar al temible Hércules, vencedor de Caco, a pesar de su nudosa clava tomada a Molorquio, y de hacer a Teseo volverse atrás en su temeraria empresa, y de aterrorizar al gigante Tifón más de lo que los dioses superiores fueron aterrorizados por él, y de reblandecer el corazón más endurecido, obstinado e impenetrable que haya existido jamás. Ay de mí, si era capaz incluso de arrancar de su puesto a Atlas, que sostiene la bóveda de los cielos, que no haría con un hombre joven y de poco ánimo, solo en lugares desconocidos y que se encontraba inerme y asustado. Percibí que de sus fauces brotaba un aliento humeante, asqueroso y funesto, y, desconfiando de cualquier huida y de escapar del mortal peligro, sintiendo que las fuerzas abandonaban mi ánimo, invoqué temblando y aterrorizado a cada una de las divinas potencias. Y, dando media vuelta sin demora, penetré en la oscuridad y emprendí la fuga rápidamente por la parte interior, para mi desconocida, de aquel lugar tenebroso, y huí por diversas y oscuras revueltas y pasajes sinuosos. Allí pensé firmemente que había llegado a la inextricable fábrica del sagaz Dédalo o al laberinto de Porcena, que contenía tantas intrincadas vueltas y revueltas y numerosas puertas para fingir la salida y hacer regresar a los mismos caminos equivocados, o a la caverna llena de antros del terrible Cíclope o a la oscura cueva del rapaz Caco. Y hasta que mis ojos no se acostumbraron un poco a la oscuridad, no era capaz de ninguna manera, desgraciado de mí, de ver nada, sino que caminaba con los brazos extendidos ante el rostro para no toparme, al correr, con algún pilar, asumiendo la función de mis ojos ciegos. Como un caracol, con su casa a cuestas, que extiende sus carnosos cuernecillos para tantear el camino y los contrae ante los obstáculos, lo mismo hacía yo con los brazos, palpando para no chocar con los enormes sostenes de la montaña y de la pirámide. Y cuando me volvía a mirar si el cruel y espantoso dragón me seguía, la luz había desaparecido completamente. Me encontraba, pues, en las ciegas vísceras e impracticables caminos de las cavernas sombrías y en mayor terror y mortal espanto que Mercurio cuando se convirtió en Ibis y Apolo en cuervo y Diana en la avecilla oropéndola y Pan en imagen doble, y en mayores que los de Edipo, Ciro, Creso y Perseo, y en mayor terror y ruina que el ladrón Trasileo convertido en oso, y en mayores angustias que Psiquis y en peligros más trabajosos que los de Lucio convertido en asno, cuando oía el conciliábulo de los ladrones sobre su muerte, sin ninguna opción que seguir, sin saber qué hacer y desesperado. En este punto, además de todos los miedos antedichos y de los terrores y espantos que me habían puesto asustadísimo y nervioso, el vuelo frecuente en torno a mi cabeza de las lucífugas lechuzas me llenaba de temerosa angustia. Y a veces su chirrido incesante me hacía creer que ya estaba firmemente apresado entre los dientes puntiagudos del venenoso dragón y entre sus apretadas fauces, dentadas como una sierra. Igualmente, para redoblar mi peligroso y grave terror y acrecentar mi pesar, me venía a la memoria el lobo que había visto, que tal vez había sido funesto presagio y anuncio de mi desgraciada aventura. Erraba, vagando de acá para allá, como la hormiga cargada de grano cuando pierde el olor de su camino, con los oídos atentos a escuchar si se acercaba a mí, desgraciado, el horrible monstruo con su veneno, peligroso como el de la hidra del N, y su horrible crueldad, para devorarme espantosamente. Cualquier cosa que me salía al encuentro pensaba que era él. Y cómo me encontraba aquí inerme y privado de toda ayuda en tan mortal angustia y dolor aniquilador, aunque naturalmente la odiosa muerte no es en ningún modo agradable, sin embargo en este momento la encontraba grata. Y aunque yo podía quererla, allí no valía quererla o no, y me alentaba a esperarla sin desmayo, a causa de lo incierto, infeliz y agitado de mi vida. Sin embargo, ay de mí, mi espíritu vacilaba y me resistía a ella y la rechazaba y luchaba justamente contra su funesta llegada, porque me abrazaba pensando que debía morir sin haber recogido los frutos de mi inmenso amor, aunque si se me hubiese presentado entonces de repente, la habría acogido bien. Pero, regresando a punto a mi idea fija y habitual, lloraba la pérdida de dos cosas tan deseables como eran Polia y la preciosa vida, invocándola a menudo con voces entrecortadas por suspiros y sollozos que resonaban en el pesado aire encerrado bajo las bóvedas ingentes en aquel oscuro lugar, y decía entre mí, si muero aquí, de esta manera desgraciada y dolorosa, privado de todo consuelo, ¿quién merecerá ser el heredero de tal y tan apreciada gema? ¿Quién poseerá un tesoro tan inestimable y de tantos talentos? ¿Qué sereno cielo recuperará luz tan clara? Oh, desgraciado Polifilo, ¿a dónde vas tan perdido? ¿Hacia dónde emprendes la fuga? ¿Dónde esperas volver a ver algún bien deseado? He aquí brutalmente destrozados e interrumpidos todos tus agradables placeres, fabricados por el dulce amor en la enredada mente. He aquí truncados y aniquilados en un momento todos tus amorosos y elevados pensamientos. ¡Ay de ti!
¿Qué inicua suerte y mala estrella te han conducido tan funestamente a estas espantosas oscuridades? Y, expuesto y arrojado a abundantes y fatales abatimientos y destinado a ser destruido por la cruelísima voracidad y apresurada glotonería de este terrible dragón, ¿seré arrojado entero a las vísceras sucias e inmundísimas llenas de estiércol para corromperme en ellas? Y luego expelido de allí por una salida en la que más vale no pensar. Oh muerte deplorable e inaudita, desgraciada salida de la vida. ¿Dónde habría ojos tan estériles, agotados y carentes de humor que no se deshicieran completamente ante esto en abundantes lágrimas? Pero he aquí que, casi moribundo, le siento a mis espaldas. ¿Quién vio nunca revolverse así más atroz y monstruosa crueldad de la fortuna? Gim aquí en presencia de la desgraciada y violenta muerte y de la hora suprema y del punto maldito, en esta tenebrosa oscuridad, mi cuerpo y mi carne humana saciarán a esta horrible bestia. ¡Qué crueldad, qué furor, qué desgracia más espantosa pueden soportar los mortales que ver arrebatada la dulce luz a los vivos y negada la tierra a los muertos! Y qué sombría calamidad y enorme miseria no sería abandonar tan dolorosa e inoportunamente a mi agradabilísima y purísima Polia. Adiós, adiós, pues, excelente luz de las virtudes y de toda verdadera y real belleza, adiós. Excitado por esta aflicción tan grande y por tal perturbación, consumiéndome de un modo impensable, mi alma se exasperaba amargamente. Sobre todo intentaba con todas mis fuerzas escapar del temible peligro y salvar mi vida impura, breve e insignificante, pero al mismo tiempo deseaba morir sin más dilación si esta violencia no tenía remedio alguno, de modo que estaba muy confuso y no sabía qué hacer, huyendo por lugares inciertos y extraviados rodeos, con las piernas debilitadas y torpes, sin fuerzas, desfalleciente, exánime, enloquecido y casi fuera de mí. Pero, encontrándome en este lamentable estado, invoqué con mis súplicas, como recurso extremo, a los dioses superiores y omnipotentes y a mi genio bueno, ya que me sentía libre de culpa, por si me socorrían con su perenne piedad en esta situación desgraciada, y aquí que comencé a vislumbrar un poco de luz. Cuando me dirigí hacia ella a la mayor velocidad posible, vi suspendida allí una lámpara que ardía eternamente ante un altar. Tenía según pude calibrar en aquel momento, 5 pies de alto por el doble de ancho y sobre él descansaban 3 imágenes de oro. Aquí, decepcionado por la naturaleza de aquella luz, no sin religioso horror fui presa de espanto en estas tinieblas, en las que se veía poco aunque ardiese la luminosa lámpara, porque el aire cargado y malsano es enemigo de la luz, y permanecía con el oído atento y sin que el espanto me abandonara. A pesar de la oscuridad, se vislumbraban las ennegrecidas estatuas y se ofrecían en tomo vastas e inciertas extensiones y pavorosos caminos subterráneos, situados bajo los montes, sostenidos aquí y allá por multitud de enormes pilares cuadrados y hexagonales, y en algunos sitios octogonales, distribuidos en infinitos lugares como puntales, apenas distinguibles a la débil luz, adecuadamente concebidos para soportar la excesiva magnitud de la pirámide que había encima. Aquí me detuve un poco para orar, aunque luego reemprendí sin demora la ciega huida. Y ya exánime, apenas había dejado atrás el ara santísima cuando me pareció de nuevo que brillaba un poco de la deseada luz, que se veía por un estrechísimo agujero de embudo. Con cuánta alegría lo miraba y cómo se regocijaba mi corazón. Sin pensarlo un momento, me dirigí hacia allí con alegre apresuramiento, corriendo más sin duda que Canistio y Filónides, y apenas lo vi con mi alegría desenfrenada y gran deseo, dejé de repudiar la vida ingrata y molesta, ahora gratísima, serenándose poco a poco mi perturbada mente y mi ánimo agitado. Y un tanto repuesto y casi vuelto en mí y con mi corazón, que estuvo durante aquel tiempo ayuno y vacío de amor, ya algo restablecido, vivificado y completamente lleno de amor renaciente, perdido y desterrado todo otro pensamiento, volví a disponerme a mi primitivo intento. Ahora me encontraba más ligado a mi amable Polia, atado más estrechamente con renovados lazos, y acariciaba la firme esperanza de conseguir en el futuro con honor aquel amor que, si hubiera muerto de modo prematuro, pensaba perder dolorosamente. ¿Hasta qué punto me atormentaba todo esto? No rechazaba, sin embargo, cualquier nuevo y ardiente brote de amor que se renovara en mi sufrido y ocupado corazón para consumirlo, sino que, desechado cualquier obstáculo que pudiera disuadirme y removida toda barrera, le daba magnífico paso y amplia entrada. Cuando la vivificante luz me hubo consolado un tanto y recuperé mis ánimos disminuidos y casi perdidos y mis abatidas fuerzas se restauraron plenamente, me exhortaba a proseguir mi camino suspendido e impracticable y mi huida, porque cuanto más me aproximaba a aquella, tanto mayor la veía. Finalmente llegué a ella, acompañado por el favor divino y con mi enamorado pecho vigorosamente dominado por mi amadísima Polia, y bendije merecidamente a los dioses y a la complaciente fortuna y a mi Polia de cabellos de oro.
Encontré amplia salida y, huyendo de allí rápidamente, mis brazos, antes extendidos para evitar el choque contra los enormes pilares, se volvieron alas para la fuga. Al salir me encontré a salvo en una región agradabilísima. Dudé si debía descansar en ella y detenerme como deseaba, porque aún estaba atemorizado por el horrible monstruo, el cual se había grabado tanto en mi mente que continuamente creía oírle a mis espaldas, de modo que no era capaz de alejar ni desechar tan gran terror en un momento. Todavía pensaba que tal vez me seguía, pero me sentía impulsado a entrar en aquel nuevo lugar y a adentrarme en él por muchas razones. Primero, por su amenidad, ya que era bellísimo; luego, por mi desmesurado deseo de huir de la cueva lo más rápidamente posible, y principalmente porque siempre estaba ansioso por ver y encontrar cosas poco comunes entre los mortales. Todas estas consideraciones me incitaron a entrar y avanzar lo más posible y a alejarme de la salida hacia un lugar donde pudiera tranquilizarme completamente y olvidar el temor pasado. Me acordaba, además, de la aparición en el corredor de la puerta del ratón blanco, lo cual me animaba bastante, porque siempre fue señal grata en los auspicios y agüero propicio y bueno. Me exhortaba, pues, a mí mismo a entregarme a la benevolencia de la fortuna, que algunas veces era generosa conmigo y cuyo mechón de cabellos me suministraba cosas prósperas y favorables. Animado y empujado por estas consideraciones, avancé un poco en el camino sin entusiasmo, con las piernas fatigadas y debilitadas, temoroso ahora de que mi llegada a aquel lugar no fuera conveniente. Porque pensaba que tal vez la entrada fortuita y la apresurada llegada a esta región desconocida no era lícita, sino atrevimiento abominable y puede que mayor abuso que el de haber entrado por la magnífica puerta. Y así, con el pecho latiéndome agitadamente y el ánimo doliente, decía entre mí, ¿qué razón hay para que vuelva sobre mis pasos? ¿No es acaso más fácil huir por aquí y no es la fuga más libre? ¿No considero yo mucho mejor exponer mi dudosa vida bajo esta luz y al aire libre que perecer cruelmente en las ciegas tinieblas? Además, difícilmente sabría regresar a aquella abertura de la salida. Y al momento, suspirando y gimiendo desde lo más profundo de mi triste corazón, me acordaba de cuánto placer y gusto habían perdido mis sentidos, porque aquella obra estaba llena de cosas maravillosas y admirables. Reflexionaba sobre la mala manera como se me había privado de ellas y me venían a la mente los leoncillos de bronce del templo del sapientísimo judío, que para espantar a los hombres les hacían caer en el olvido. Y pensando que tal vez el dragón había hecho conmigo lo mismo, casi temí que aquellas elegantes y maravillosas obras y estupendas invenciones, que no parecían humanas y que eran dignísimas de relación, y a las que yo había mirado tan cuidadosamente, fueran a escaparse ahora de mi seca memoria y que yo no fuera ya capaz de describirlas ordenadamente. Decía, por cierto que no es así. No siento en mí ninguna perturbación letárgica, sino que todo lo tengo conservado fresquísimo y pintado indeleblemente en mi mente y en mi memoria, y realmente viva y no fingida era aquella fiera, cruel y espantosa tal como nunca la han visto los mortales y peor que la de Régulo. Y al acordarme de ella de nuevo, se me erizaban los cabellos y aceleraba mis ligeros pasos. Luego, volviendo enseguida en mí, decía, la benignidad de este lugar me hace pensar que no debe de habitar en él sino gente humana, o más bien que sus guardianes son tal vez espíritus divinos y héroes y que es lugar de recreo de ninfas y antiguos dioses. Y el deseo de conocerlo aceleraba mi paso y me aconsejaba seguir el viaje que había emprendido. Por esto, seducido por semejantes estímulos, me propuse seguir con ánimo resuelto por doquiera la juguetona fortuna, aunque me condujese a otra desgracia. Pues, considerando la belleza y amenidad de la región y lo agradables que eran aquellos lugares, me congratulé de semejante invitación y dejé a mis espaldas todos los temores y las dudas y tristes miedos, y avancé. Pero antes invoqué en mi ayuda a la divina luz y a los genios prósperos, para que, guiando esta entrada mía, se hicieran presentes y acompañaran mi errante estancia de extranjero y fueran generosos conmigo en sus dominios. Polifilo habla de la amenidad de la región a la que fue a parar vagando, por la cual encontró una fuente exquisita y muy notable, y como vio venir hacia sí a 5 encantadoras damiselas que, maravillándose de su llegada a aquel lugar, le tranquilizaron piadosamente y le invitaron a sumarse a sus placeres cuando salí del horrendo abismo. Y de aquellas tinieblas interiores y de aquel lugar casi infernal, aunque en él estuviera el santo y sagrado Afrodisio, y llegué a la deseadísima luz del día y al ansiado aire libre, me di la vuelta para mirar por donde había salido y el punto en que había visto en peligro mi enojosa vida y en el que no la había tenido en nada. Vi una montaña desconocida de moderada pendiente, completamente cubierta de árboles de verdísimas y tenaces frondas, robles que producen bellotas, hayas, encinas, quejigos, carrascas, castaños de las Indias y acebos, de 2 clases, el esmilace o aquiforia y el cambrón. Luego,
Hacia la llanura, se adensaban en ella los cornajos, avellanos, olorosos y floridos ligustros y perfumadas flores blancas, y aligustres de dos colores, rojos en la parte septentrional y blancos en la meridional, abedules, fresnos y otros árboles de aspecto semejante, que crecían envueltos en el trepador y voluble lúpulo y daban sombra fresca y opaca. Bajo ellos había ciclámenes, nocivos alucina, y el enredado polipodio y la escolopendra tridentada o asplenón, y los dos melampodios, que reciben su nombre del pastor, y la trifoliada tora o triangular y la cenícula y otras hierbas que crecen a la sombra de los árboles del bosque, unas floridas y otras no. Aquel lugar era abrupto y quebrado y estaba completamente cubierto de árboles. La abertura por la que salí de aquellas profundísimas cavernas estaba situada a cierta altura en la montaña completamente cubierta de matorrales, en la parte trasera, según pude conjeturar, de la puerta de fábrica. Comprendí que también ella había sido una magnífica abertura, la posterior, ya que la interior era la otra puerta. Pero la vejez envidiosa y celosa la había arruinado y cubierto de vegetación y privado de acceso con arbustos murales, especialmente yedra y otros ramajes, hasta el punto de que apenas se veía que allí hubiera salida o abertura alguna, lugar solamente de salida, pero no de regreso, puesto que ni siquiera era claramente visible, salvo entonces para mí que lo sabía, ya que estaba todo alrededor espesamente cubierto de ramas y escondido, por lo que era difícil poder regresar a él, y además, oscurecido continuamente por los vapores que se producían entre las fauces del valle de enormes rocas. En este lugar la luz me pareció más oscura que en el parto de Delos barra diagonal, me alejé de esta puerta cubierta de ramas y cegada, resbalando por la pendiente, y llegué a un denso bosquecillo de castaños que crecía al pie. Sospeché que se trataba de la residencia de Pano de Silvano, pues tenía húmedo pasto y grata sombra, bajo la cual caminando con placer encontré un antiquísimo puente de mármol de arco bastante grande y alto. Sobre él, a cada lado de los pretiles, se habían construido cómodos asientos, en los que no estimé oportuno detener mi rápida marcha, aunque se me ofrecían oportunamente porque la salida me había agotado. En medio de los pretiles, sobrepasándolos un poco, había, al nivel de la parte superior del arco, una piedra cuadrada de pórfido. Tenía un notable cimacio de hermosas líneas, correspondiendo parejamente por cada lado, pero hecho de piedra ofita. En la parte derecha al sentido de mi marcha, vi estos nobilísimos jeroglíficos egipcios, un antiguo casco rematado por una cabeza de perro, un bucráneo con dos ramas de hojas menudas atadas a los cuernos y una hermosa larcerna. Estos jeroglíficos, excepto las ramas, que no sabía si eran de abeto, de pino o de alerce o enebro o cosa parecida, los interpreté así: PATINTIASTORNAMENTVMCVST o de IAETPROTSTIOV él y la otra parte vi este elegante relieve, un círculo, y un ancla sobre cuya caña se enroscaba un delfín. Y los interpreté así sin problemas: AX Fiellae Baeos, Semper Festina Tarde. Bajo este puente antiguo, sólido y egregio discurría una ancha vena de clarísima agua viva que, dividiéndose, daba lugar a dos riachuelos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Discurrían estos susurrando fresquísimos por sus lechos rotos y roídos y entre mordidas y escarpadas riberas, con las umbrosas y pedregosas orillas cubiertas de árboles, en estas aparecían al descubierto las serpeantes raíces y sobre ellas colgaban el trichomanes y el adianto y la cimbalaria y estaban guarnecidas por otras plantas a modo de cabelleras, que son amantes de las riberas de los ríos. Este bosque, fresco y abundante en árboles, era agradable a la vista y muy espacioso y rico en frondas, lleno de avecillas propias de las selvas y las montañas. Se extendía más allá del puente hacia una agradable llanura, resonando por doquier con suaves gorjeos. Aquí saltaban las inquietas ardillas y los soñolientos lirones, y estaba habitado por otros animalitos inofensivos. Del modo que digo se mostraba esta comarca boscosa cerrada por la montaña cubierta de árboles, muy grata a los ojos, y la llanura tapizada por doquier de gran variedad de hierbas. Los clarísimos riachuelos corrían susurrando al pie de las montañas en el valle, adornados con el amargo leandro y con juncos y el tusílago y la lisimaquia, sombreados por altos álamos negros y blancos y el fluvial alicio y olmos, y en los montes veía el alto abeto de un solo tronco y los lacrimosos alerces y pinos y otras nobles especies de árboles semejantes. Por esto, considerando la amenidad del lugar y juzgándolo comodísima residencia y refugio grato a los pastores, pues invitaba ciertamente a entonar canciones bucólicas, estaba yo no poco estupefacto y con el ánimo perplejo viendo que tan agradable región se hallaba desierta e inculta. Y dirigiendo luego los ojos a la hermosa llanura, dejando atrás el lugar antedicho, vi una construcción de mármol que aparecía entre los árboles y cuyo tejado asomaba sobre las tiernas copas. Muy alegre, pensando haber llegado ya finalmente a algún refugio o morada, me encaminé contento hacia ella sin tardanza.
Encontré un edificio octogonal con una fuente notable y admirable que ofreció invitación no vana y dulce a mi sed, retenida durante tanto tiempo y todavía insatisfecha y no apagada. Esta fábrica, coronada por un tejado octogonal cubierto de plomo, mostraba en uno de sus frentes una lastra de mármol blanco y brillante, cuya anchura juzgué de 6 pies y que tenía de altura lo mismo más la mitad. De esta noble piedra habían sido hechas cuidadosamente 2 semicolumnas estriadas, con las bases provistas de una ancha cima y una gola a la que se habían añadido dentículos y cordoncillos. Sus capiteles sostenían un pequeño arquitrabe, el friso y la cornisa, sobre la cual se había añadido un frontón de 1/4 de altura. Todos estos elementos eran de la única y misma piedra y estaban desnudos de ornato, menos la superficie triangular y plana del frontón, en cuyo centro vi una pequeña guirnalda que contenía 2 palomitas que bebían en un vasito. Bajo la cima estaba el otro cuarto, que formaba el basamento, con úndulas, toros, collares, escocias y el plinto. Luego, todo el espacio incluido entre las columnillas, golas y arquitrabe estaba vacío y excavado y contenía una elegante ninfa esculpida. Esta bellísima ninfa yacía durmiendo cómodamente sobre un paño desplegado que se amontonaba bajo su cabeza en forma de nudo, a guisa de almohadón, y una parte de él estaba dispuesta adecuadamente de manera que cubriera aquello que conviene que esté oculto. Descansando sobre el costado derecho, tenía el brazo de este lado doblado y apoyaba ociosamente en la cabeza, con la mano bajo la mejilla, el otro brazo, libre y sin tarea, pendía en el costado izquierdo y la mano abierta descansaba en la carnosa pierna. Por los pezones de sus pechos, como si fueran pequeños caños, brotaban sendos hilos de agua, fresquísima del derecho e hirviente del izquierdo. Los dos caían en un vaso de pórfido que constaba de 2 recipientes unidos en una sola pieza, colocado a 6 pies de la ninfa delante de la fuente sobre un pavimento de piedra. Entre uno y otro recipiente había un alveolo en el que las aguas se vertían, y sus bordes tenían una incisión en la mitad por donde salía el agua. Las aguas caían luego mezcladas y juntas en un reguero o canalillo y, templadas una con otra, hacían germinar toda la verdura. El chorro hirviente brotaba tan alto, que no era obstáculo para quien quería beber del fresco chupando el pecho derecho. El artífice realizó tan perfectamente esta notabilísima estatua, que verdaderamente dudo que fuera semejante la Venus esculpida por Praxíteles, que para adquirirla, como quiere la fama, Nicomedes, rey de los Cnidios, empeñó todo el haber de su pueblo, y tan hermosa la hizo que los hombres, excitados por ella a una sacrílega concupiscencia, profanaron su imagen con sus manos. Pero, por lo que yo podía apreciar, dudaba con razón que fuera más perfecta que esta, simulada por el cincel de tal manera que casi pensé que había estado viva y se había convertido en piedra en este lugar. Tenía los labios ligeramente abiertos para respirar y casi se le veía la garganta hueca y excavada desde la boca hacia abajo. De la cabeza descendían las trenzas sueltas cayendo sobre el paño puesto debajo y los finísimos cabellos seguían la forma arrugada y plegada de la tela recogida. Las piernas eran debidamente gordezuelas, con las carnosas rodillas un poco dobladas hacia adentro, mostrando unos piececillos que incitaban a ponerles la mano encima y a tocarlos y apretarlos, y el resto del hermosísimo cuerpo era capaz de provocar a cualquiera, aunque fuese también de piedra. Un frondoso madroño de hojas perennes aparecía detrás de su cabeza, copioso en suaves y redondos frutos, y en avecillas que parecían trinar y ser la causa del dulce sueño de la ninfa. A sus pies había un sátiro conmovido por la lascivia y la comezón, plantado sobre sus patas de cabra, con la boca pegada a la nariz en forma de hocico, de rostro caprino y chato, con la barba dividida en el mentón en 2 mechones como los machos cabríos. Tenía los flancos hirsutos como aquellos, y en la cabeza orejas peludas y estaba coronado de hojarasca. Su figura era entre caprina y humana. Pensé que el habilísimo artífice había tenido presente la idea de su naturaleza y la había plasmado con suma destreza al realizarlo. Este sátiro tenía fuertemente agarrada una rama del árbol con la mano izquierda y, doblándola sobre la ninfa dormida, parecía darle agradable sombra. Con el otro brazo tiraba del extremo de una cortinilla que estaba atada a las ramas próximas al tronco. Entre la fronda del árbol y el sátiro estaban sentados 2 satirillos niños, uno con un vaso en las manos y el otro con las suyas envueltas en 2 serpientes enroscadas. No soy capaz de expresar suficientemente lo delicada, elegante y perfecta que era esta representación, a cuya belleza contribuía el lustre de la piedra, semejante a marfil pulido. Me admiraba mucho también el arte con que habían sido vaciadas a trépano las ramas y las hojas de cedro y las avecillas, con sus patas realizadas con perfecta exactitud y lo mismo el sátiro. Bajo esta admirable escultura, en la parte plana entre las golas y las undulas, vi incisas estas palabras misteriosas en hermosos caracteres áticos, ria nt on toca ahí. Por eso, no sabría expresar si lo que allí me arrastraba era la larga y áspera sed padecida desde hacía tanto tiempo o la belleza del instrumento que se me ofrecía para apagarla,
cuya frialdad me indicó que era realmente de piedra. Alrededor de este plácido lugar y por los riachuelos rumorosos florecían el bacinio, los lirios del valle, la florida lisimaquia, la caña olorosa, la cedoaria, el apio, el hidrolápato y otras apreciadas hierbas y nobles flores amantes del agua. Luego el canalillo emisario de la fuente entraba a regar un seto clausura de altura no exagerada, entretejido ordenadamente de rosales adornados con diversas clases de perfumadas rosas, y bañaba, desparamándose, un campo de plátanos con enormes hojas desgarradas por las brisas, con montones de racimos de su dulcísimo fruto, y estaba provisto de otros frutales gratísimos. Había también allí la alcachofa, grata a Venus, y la verde colocasia, con las hojas en forma de escudo, y otras plantas cultivadas. Y volviendo a mirar la llanura, la vi por todas partes muy verde, adornada con la pintura de una gran variedad de flores diseminadas en ella, las amarillas del ranúnculo y de la pata de rana o buftalamo y las pavonadas del satirión, las de la centaurea menor y de la corona real, las diminutas de la eufrasia, las doradas del escándice y de los ranúnculos floridos y las azules de la salvia silvestre y de los gladiolos que crecen entre el trigo, y fresas con flores y frutos y la menuda aquilea, con sus blancas sombrillas y la betónica y el pancúculo y otras infinitas florecillas bellísimas. Perdido en aquella maravillosa amenidad, me sentía consolado. Aquí y allá, con medida distancia e intervalo, ordenadamente, con agradables espacios y al mismo nivel, había verdes naranjos y limoneros y árboles de limas, con las ramas igualadas suspendidas a un paso del suelo, con densas copas de color verde intenso en forma de trompo, es decir, algo alargadas y con la parte inferior redondeada, con abundantes flores y frutos que exhalaban un olor suavísimo con el que mi corazón, tal vez infectado por el pestilente hedor y corrupto aliento del dragón, se restablecía y revivía. Asombrado y lleno de estupor a causa de todas estas cosas, me preguntaba en qué lugar me encontraba ahora, tan delicioso a mis sentidos, principalmente después de haber observado con atención la maravillosa fuente, la variedad de hierbas, el color de las flores, el bosquecillo, la noble y cuidada disposición del lugar, el suave e incesante canto de los pajarillos y la purísima tibieza del aire. Me habría sentido muy contento de todo esto si hubiera encontrado aquí algún habitante. Me angustiaba un poco el atrevimiento de caminar por aquel lugar, que me parecía cada vez más ameno, pero todavía no había logrado arrojar y erradicar de mi tenaz memoria el terror que había pasado, y por esta sola razón me detuve, no sabiendo a dónde encaminarme. Estando, pues, en tal suspensión de mi ánimo, muy conmovido pensando en el terrorífico dragón y que había entrado en un sitio desconocido, acudieron de repente a mi memoria los jeroglíficos del lado izquierdo del puente y temí que me ocurriera alguna desgracia y que no estuviera puesto vanamente ante los que pasaban semejante monumento, digno de ser cincelado en oro. Apresúrate siempre despacio. Entonces oí de repente a mis espaldas un fragor y un estrépito semejantes al entrechocar de las óseas alas del dragón, y por delante el sonido de una trompeta. Muy asustado, desgraciado de mí, me vuelvo y veo muchos árboles de la silicua egipcia, con los maduros frutos alargados y pendientes, que, agitados por el viento, habían chocado unos con otros. Volví en mí enseguida y, riéndome, me fui de allí. Entonces invoqué religiosamente a los benévolos dioses Yugantino, Colatina y Balonia para que, puesto que recorría lugares consagrados a ellos, me fueran propicios, porque casi temí encontrarme con un ejército a causa del sonido de la trompeta. Pero, pensándolo mejor, juzgué que se trataba de un cuerno pastoril de corteza, y decidí no hacer de nuevo el ridículo. Pero poco después no tardé mucho en oír que venía cantando una comitiva que, a juzgar por las voces tiernas y jóvenes, pensé que se compondría de encantadoras damiselas, y así era. Se trataba de lindas muchachas que jugueteaban y se solazaban por las hierbas floridas y bajo las frescas sombras, libres de cualquier recelo, y vagaban por entre las hermosas flores batiendo palmas. La increíble dulzura de su armoniosa voz, llevada por brisas tibias y portadoras de rocío, se difundía por el delicioso lugar acompañada por el dulcísimo sonido de la lira. Para observar esta novedad, me incliné por debajo de las ramas bajas y las vi venir hacia mi con paso gracioso, con las juveniles cabezas envueltas en bellísimas cintas de hilo de oro y coronadas y ceñidas con guirnaldas de mirto florido y de diversas flores. Y por sus níveas frentes revoloteaban los rizos dorados y temblorosos y luego por las espaldas fluían las crenchas abundantes, dispuestas con la perfección y el elegante arte propio de las ninfas. Vestían lujosas túnicas de seda de distintos colores y texturas. Cada una llevaba 3 túnicas, una más corta que la otra y diferentes, la inferior teñida de rojo, luego una de seda de color verde intenso tejida con oro y por último una de seda sutilísima, teñida de amarillo y rizada, ceñidas con un cinturón de oro bajo los redondos pechitos. Los carnosos brazos iban cubiertos por la última túnica de seda y su color se transparentaba gratamente debajo.
Y junto a las manos gordezuelas, las mangas estaban atadas con cordoncillos de fina seda convenientemente pasados por presillas de oro con refinada invención. Algunas de ellas calzaban sandalias dobles, con los piececillos elegantemente envueltos en múltiples cintas de oro y de seda púrpura, otras llevaban calzados de paño verde y escarlata sobre las tirantes cáligas. Otras de cuero suave y brillante sobre la piel desnuda y otras de tiras teñidas de bellísimos colores, sin que se vieran los dedos. Los zapatos tenían bordes de oro y estaban cerrados estrechamente sobre los níveos empeines, abrochados con correillas pasadas con fíbulas de oro o bien con cordones hechos del mismo metal, atados con exquisitos lazos en el extremo. Al soplo de las suaves brisas, muchas veces quedaban al descubierto las redondas y marfileñas piernas. Cuando se dieron cuenta de mi presencia, detuvieron su paso ninfal y el dulce canto, y quedaron inmóviles, repentinamente sobrecogidas por la novedad de mi llegada a aquel lugar, y se hacían mutuos gestos de sorpresa, observándome curiosas en silencio, ya que les parecía desacostumbrado e insólito que hubiese llegado a aquella ilustre región un hombre ajeno y extraño. Por eso, durante un breve espacio permanecieron cuchicheando quedamente entre sí y mirándome y remirándome, inclinándose a observarme, como si yo fuera un fantasma. Ay de mí, yo sentía en aquel momento que todas mis vísceras eran agitadas como las hojas de las cañas por los impetuosos vientos, porque, apenas repuesto del espanto anterior, pensaba que su condición era sobrehumana y temía algo semejante a la divina visión que se le apareció a Semele, que fue convertida en cenizas, cuando fue engañada por la mentida forma de la Epidaura Beroe. Comencé a temblar, ay de mí, de pies a cabeza, más intimidado que los cervatillos cuando ven con espanto a la rojiza leona que ruge de hambre, pensando entre mí si debía arrodillarme suplicante en el suelo o volver la espalda y alejarme o permanecer allí quieto, porque realmente lo que tenía delante eran clementes muchachas menos humanas que celestiales. Por último, decidí exponerme al peligro y arriesgarme a lo que pudiera suceder, persuadido de que en ellas no podría encontrarse la menor inhumanidad ni crueldad y sobre todo porque el inocente lleva en sí su propia protección, de modo que rehíce mi ánimo, aún refrenado por una torpe timidez, pensando que había llegado indignamente a este delicioso y tal vez santo lugar de reunión de ninfas delicadísimas y divinas. Todavía no tenía el ánimo completamente sereno y tranquilo, porque temía haber entrado con temerario atrevimiento en lugares tal vez prohibidos y en una región vedada. Estaba dando vueltas a estos pensamientos, cuando una de ellas, más confiada y audaz que las otras, me dice vivaracha, ¿quién eres tú, Entonces, muy turbado por el miedo acostumbrado y una súbita vergüenza, no sabía qué decir ni responder y, con la voz y el espíritu trabados, permanecí medio muerto y semejante a una estatua. Pero aquellas buenas muchachas, advirtiendo que mi figura era real y humana, aunque estaba aterrado y espantado, se aproximaron a mí todas, diciendo, oh, joven, ¿quién eres? Nuestros aspectos y presencias no deben asustarte, no tengas miedo, porque aquí no se acostumbra a hacer maldad alguna, ni encontrarás nada desagradable. Así pues, ¿quién eres? Habla, no temas. Ante semejante petición, recuperé un tanto la voz, vivificada por la seducción de ellas, semejantes a ninfas, y, repuesto por sus dulces palabras, respondí, divinas ninfas, yo soy el más desgraciado e infeliz amante que pueda encontrarse en el mundo. Amo, y no sé dónde está aquella a la que amo tan ardientemente y deseo de todo corazón. Ignoro también dónde me hallo yo mismo. He sido conducido aquí y he llegado a través del mayor y más mortal peligro que pueda decirse. Y ya con tiernas lágrimas en los ojos y postrado en el suelo ante sus virginales pies, grité suspirando, suplico piedad, por el Dios Supremo. De pronto, muy movido su tierno corazón a la misericordia y la piadosa dulzura y casi llorando como yo, me levantaron del suelo entre sus brazos cortésmente, y con dulcísima y suave expresión y gracia me dijeron, pensamos, pobrecillo, que aunque es como dices, por el camino que tú has recorrido pocos pueden entrar. Ante todo, da las gracias a la divina potencia y a la benevolencia de tu estrella, porque has escapado de un gran peligro. Pero ahora no debes temer que te ocurra cosa alguna perturbadora y molesta, y tal vez por este camino puedas hallar la felicidad fácilmente. Tranquilízate, pues, y reconforta tu ánimo, ya que como ves claramente, es lugar de placer y de amor y no de dolor ni de temor alguno, porque el clima uniforme, la inalterable seguridad, el tiempo que no transcurre, el alegre bienestar, la agradable y amistosa convivencia, seductora y perpetuamente nos inclinan a estar aquí en paz. Y también debes saber que si una de nosotras es agradable, la otra lo es más y que la deliciosa asociación de nuestras partes está intensamente unida en perpetua comunión. Y una de ellas añadió, cada una induce a solazarse en toda extrema dulzura y agradabilísimamente.
Y agregó, aquí hay un campo saludable, amplísimo, grato a la vista por su variedad de hierbas y plantas, fecundo en toda clase de frutos, provisto de numerosas colinas, habitado por todos los animales inofensivos y dotado y colmado de todos los placeres, abundante de todo fruto con universal exuberancia y adornado con purísimas fuentes. Otra dijo, lo contiene todo, querido huésped. Esta región feliz es más fértil que el fecundo monte Tauro en su vertiente norte, del que es fama que produce racimos de uvas de 2 codos y que cada higuera suya da 70 modios de fruto, añadiendo luego la tercera graciosamente. Esta región sagrada es sede en fecundidad a la isla hiperbórea que se encuentra en el océano Índico y no se le igualan los lusitanos ni Taige en el monte Caspio. A continuación la cuarta añadió. Con más fervor, vana es la abundancia egipcia en comparación con la nuestra, aunque se llama a Egipto el granero común de todo el mundo. Por último, una sumamente atractiva, agregó con elegante pronunciación, no se encuentran en esta región los pantanos que hacen el aire insalubre, ni encierra montes abruptos sino amenísimas colinas, y por otra parte está defendida y rodeada por ásperos e impracticables precipicios. Y eliminada así toda tristeza, se encuentra aquí todo lo que puede dar placer y su feliz seguridad es asilo de los dioses. Además de todo lo que hemos dicho, has de saber que formamos parte del séquito de una reina ínclita e insigne, liberalísima y de amplísima generosidad, llamada Eleuterilide, piadosísima y clemente, que reina aquí con suma y eficaz sabiduría y enorme autoridad e impera feliz con suma gloria. Le será muy grato que te conduzcamos a su venerable y majestuosa presencia. Si por casualidad sus otras siervas y cortesanas supieran tu llegada, correrían en tropel para mirarte, pues es raro ver aquí seres humanos. Pon, pues, en fuga cualquier aflictiva tristeza y rehaz tu ánimo alegrándote con nosotras y, desechado todo temor, entrégate al placer.